Muy buenas, mis queridos estudiantes. Una vez más con ustedes, aquí en este encuentro de saberes. Bueno, ya han arribado al cuarto tema o a la cuarta ponencia referente a la materia Educación en Ética y Valores. Esta materia es la quinta materia para ustedes, lo que quiere decir que ustedes han cumplido, que están viendo esta materia y me están escuchando, han cumplido ya con el primer módulo, con sus 4 materias, y están iniciando el segundo módulo con esta materia. Me felicito grandemente por ese logro que han obtenido. Y es importante destacar que no pierdan el ánimo. Siempre hay que tener los objetivos claros, así como dice la Escritura: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas personas no quieren hoy en día capacitarse, muchas personas no quieren hoy en día hacer el esfuerzo. Hoy nos encontramos con una situación que las personas dicen que no es necesario estudiar. Pero si lo vemos en la Escritura, el Señor iba todos los días al templo a aprender de la ley para poder saber cómo enfrentar las situaciones del reino de Dios en la tierra. Hoy es importante que un cristiano como usted, evangélico, o como dicen por ahí, evangélico, entienda y comprenda que debe estar bien preparado, como dice Tercera de Pedro, nos habla y nos dice que hay que estar preparado para dar buena defensa del Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante que usted se capacite, y nosotros presentamos esta plataforma de estudios online para que usted pueda de esa manera ser accesible, una educación teológica accesible, una educación teológica en la parte educativa económica, y que tiene todos los elementos para que usted pueda crecer. A veces decimos no queremos hacer las cosas, pero entendamos y comprendamos. Si tenemos un teléfono, se nos cae el teléfono y parte de la pantalla, salimos corriendo y conseguimos la economía para reparar el teléfono. Le preguntaría yo, ¿vale más la pantalla de un teléfono que su propio entendimiento y su propia parte cognitiva, el crecimiento que usted debe tener para con él? Eso lo dejo como reflexión. La Biblia también nos enseña y nos dice en el Padre Nuestro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero ayudar al prójimo, pero ¿cómo ayudo al prójimo si yo mismo no me preparo? Si no estoy yo preparado para ayudarle. Y de eso se trata, de que usted esté bien preparado para que pueda ayudar al prójimo. Bueno, no me voy a extender más, simplemente decirle que están en la cuarta ponencia en lo que se conoce como educación en valores, donde también está la ética, que es un factor preponderante para la vida de cada uno de ustedes. Seguimos adelante y aquí continuamos con la ponencia Educación en Valores. Bendiciones. Ella se centra en la transmisión y promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre las personas y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos. La educación en valores es una cuestión de prioridad a nivel global. Es decir, que la educación en valores no es solamente de un sector o de un segmento de la sociedad. No, señor. Es necesario universal y globalmente en todo el globo terráqueo. La educación en valores también tiene basamento en los derechos humanos, porque los derechos humanos, algunos de ellos, no vamos a nombrar todos, son muchos, pero tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al respeto, el derecho al diálogo, el derecho a la manifestación de nuestras ideas, de nuestras corrientes de creer, el derecho a creer en quien usted y como usted quiera, el derecho
a nosotros, a la alimentación y muchos otros derechos que son universales y que aparecen en la Carta de los Derechos Humanos y que están también contempladas en documentos nacionales e internacionales y que son derechos que sobrepasan cualquier constitución de cualquier país o estado en la categoría mundial, ya que son derechos universales. Bueno, entonces la educación en valores se centra en la transmisión de la promoción de aquellos valores primordiales, como lo que hemos dicho. Hay muchos otros derechos y valores que podemos trabajarlos. El respeto, el derecho a la tolerancia, que muchas veces no somos tolerantes. El hecho que una persona piense distinta a lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros planteamos, no quiere decir que debemos nosotros quererle imponer lo que nosotros tenemos. Como portadores de un mensaje espiritual, y somos seres humanos, llevamos la prédica de lo que se conoce como las buenas noticias, las buenas nuevas, tipificada en el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, nuestro deber es enseñarlo, pregonarlo, predicarlo, pero nunca imponérselo a nadie, nunca obligar a nadie, ni tampoco pensar que de la forma en que yo lo veo, todos van a tener la misma lupa para verlo. Es importante que entendamos que aunque somos portadores de una verdad que no es nuestra, una verdad que nos fue traída por el verdadero, que es Jesucristo, y nos fue depositada y fue entregada en nosotros, que ahora nosotros pregonamos, sabemos porque estamos convencidos de esa verdad, no quiere decir que los otros, de manera impositiva, deban aceptarla. Nuestro deseo es que la conocieran y se convencieran y crearan en su vida ese sistema de valores espirituales que están presentados en la Biblia y que nosotros hemos asumido y que aún habiéndolo asumido tenemos errores, pero lo importante es que hemos concientizado que allí estamos. Muchos de los sistemas de valores morales, éticos, de crecimiento intelectual, de valor, porque esta es la materia que nos asiste, ética y valores. ¿Y qué más valor como el único bastión, que no lo hemos dicho nosotros solamente, lo han dicho muchos gobiernos y también lo han dicho muchas instituciones prestigiosas, que el único bastión social que queda en cuanto a moralidad sobre la tierra son las comunidades de fe que pregonan, que hacen y ejercen el sistema de valores aprendido desde la Escritura. No todos tal vez lo hacen de manera correcta, porque muchos han tomado la Escritura con otros objetivos, y no es nuestro objetivo. Pero sí es importante que el hecho que otros lo tomen como objetivo, como otros objetivos, no quiere decir que ella no sea y no funcione como realmente un sistema de valores puros, limpios para una sociedad, morales para una sociedad, éticos para una sociedad. Entonces la educación en valores la consideramos como valores de cuestión de prioridad a nivel global. Es una prioridad que debemos tener los seres humanos, y esa prioridad debe estar basada en algo y en alguien. Y ese alguien es Dios. Y ese algo es su palabra, el testamento, el vademécum que nos ha dejado para que podamos seguir adelante y conocer principios tan puros y tan bondadosos como los que aparecen en ella, como es la Biblia. Ok,
Dicho esto, la educación en valores es un trabajo sistemático a través del cual es posible desarrollar los valores básicos de la democracia con actuaciones y prácticas. El niño desde su edad prematura se inicia en la vivencia de los valores en el ámbito de la familia, la institución y la comunidad que los rodea. Es decir, que el niño se forma dentro de ese sistema y adquiere conocimientos y fundamentos que lo van a ayudar en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de la vida que ellos posteriormente van a continuar y que van a seguir transmitiendo en otros, porque los seres humanos somos perecederos y vamos en decadencia, los que vamos ya en avanzada edad. Son las generaciones de relevo, como los niños, los adolescentes, quienes ahora, siendo formados de una manera sistemática, van a modelar cada uno de estos sistemas creados y formados de valores y éticos sobre la tierra, dando enseñanza, ejemplo a otros que no lo han tenido la oportunidad, o si lo han tenido no le han puesto el mayor aprecio para poderlos ejercer, como son los valores éticos del moral. La clasificación de los valores, se han hecho diferentes clasificaciones de los valores. Dentro de la clasificación de valores hay varios que lo han hecho de manera diferente y han clasificado los valores de manera diferente. Sin embargo, la mayoría de estas incluyen la categoría de valores éticos y valores morales. Los éticos son medidos adecuados para conseguir una finalidad y guía de comportamiento que regule la conducta de un individuo. Es decir, la forma y manera correcta de cómo nuestras acciones son aceptadas o son rechazadas en una sociedad. Sin embargo, los valores éticos se manifiestan y reconocemos lo que es ético cuando esa manifestación se hace presente y tiene los fundamentos que definen la parte ética del ser humano. Si tomamos algún ejemplo de ético, pudiésemos decir que el reconocimiento a las personas de tercera edad, el reconocimiento a los minusválidos, el reconocimiento a las personas que tienen dificultad de aprendizaje y todo ello, al nosotros entender, no haríamos bullying con ellos, no le haríamos bullying con lo que se conoce hoy en día, sino que más bien nos acercáramos prestando una mano amiga en ayuda y solidaridad con ellos. Cuando vemos una persona vulnerable o una persona que ha consumido sustancias psicotrópicas y se encuentra en un estado bastante delicado, en vez de tenderle la mano y ayudarlo, entonces lo que hacemos es esquivarlo y desecharlo como alguien que no es digno de una sociedad. Esa guía de comportamiento que regula la conducta del individuo dejan entredicho la formación que hemos adquirido, los valores que hemos tenido, las condiciones éticas con las que estamos practicando y estamos conviviendo. Pero cuando nos apiadamos de aquel que tiene debilidades y que ha caído, entonces sacamos a florecer lo mejor de nosotros, todo eso que hemos aprendido y que hemos conservado, hemos resguardado, para luego compartirlo con los demás. Recuerdo en alguna oportunidad que mi hijo me decía: papá, venía yo en España y vi un muchacho caído que se había golpeado la frente y todo el mundo pasaba y lo desechaba porque creía que el muchacho estaba en sustancias psicotrópicas. Sin embargo, yo me detuve para tenderle la mano y aunque el muchacho podía estar o no consumiendo sustancias psicotrópicas, yo no me fié en eso. Lo que me fié era que había un ser humano que necesitaba de mi ayuda y en ese momento presté mis fuerzas, mis recursos, mi momento para ayudarle. Luego de ayudarle, proseguí mi camino.
me hizo acordar lo que la Biblia habla, enseñándonos unas actitudes éticas y actitudes de principios y valores que nos habla y nos dice un hombre samaritano que estaba al borde del camino y pasaban los hebreos y los judíos y todo y no lo atendían. ¿Por qué? Por el simple hecho que tenía una condición de ser samaritano. Y los que pasaban por allí lo desechaban simple y llanamente porque era de Samaria, era samaritano. Estaba siendo cuestionado. Esa no es la actitud correcta de una persona que profesa un sistema de éticos y valores bien fundamentados. Eso es una actitud consona con aquellos que están separados, divorciados de los fundamentos, de los principios establecidos para la convivencia del ser humano y la convivencia no solo del ser humano por el ser humano, sino del ser humano por la sociedad, del ser humano por los sistemas establecidos como el reino animal, el reino vegetal y también aún porque la misma tierra nos da de su fruto. Debemos entonces nosotros no maltratar ni los recursos ni todo aquello que proporcionan a cada uno de nosotros, a nuestra vida, nos proporcionan beneficios, sino sustentarlos para que sigan promocionando ese beneficio en función nuestra, en función de nuestra familia y nuestros hijos. La parte moral te lleva al construirte como hombre o mujer a hacerte más humano, pero eso solo podrá lograrse si decides alcanzar dichos valores mediante el esfuerzo y siendo perseverante. Algunos valores morales son la justicia, la libertad, la honestidad, entre otros. Estos llevan al hombre a defender y crecer en su dignidad como persona, conduciendo al bien, complementándolo y mejorándolo. Es decir, que todo lo que usted pueda hacer en función de su prójimo, a usted lo va a complementar y lo va a mejorar. El día que tenga que partir esta tierra, usted va satisfecho y contento porque parte hacia un lugar mejor, pero con principios que desarrolló en el conocimiento que obtuvo en esta tierra, en el conocimiento de lo que son los sistemas éticos, los sistemas morales. Existen otros valores infrahumanos. Son aquellos que perfeccionan al hombre y a la mujer en todos o en otros aspectos como el placer, la fuerza, la agilidad y la salud. O desde una perspectiva humana hacia los seres inferiores como los animales, las plantas y el entorno que los rodea. Ya eso hemos hablado un poquito y existen también, esos son valores infrahumanos, es decir, fuera del contexto humano, pero que están allí y que también debemos procesar y debemos manifestar o debemos practicar, porque a la verdad son saludables y beneficiosos para el hábitat en el cual nos encontramos. De esta, como les dijo alguna vez, de esta indomable tierra. Los inframorales los podemos ver, entre ellos están los valores económicos, la riqueza, el éxito, la inteligencia, el conocimiento, el arte y el buen gusto. Tenemos que cuidarnos porque muchos, cuando ostentan riquezas, desechan al ser humano porque creen que no son dignos de lo que ellos poseen. Recordemos el caso de Job. Job fue un hombre muy rico, con mucha riqueza, pero de la noche a la mañana no le quedó nada. Perdió sus 10 hijos, perdió toda su riqueza. Aunque después pudo ser recuperado porque Dios se la retomó. Recordemos, porque Job nunca discriminó al que no tenía, aún él teniendo. Es importante que entendamos y comprendamos que no hay que dejar de ser humano por el hecho que Dios nos haya provisto y haya permitido que seamos privilegiados o algunos sean privilegiados
en obtener ciertos beneficios sobre la tierra que no los han podido obtener los otros. Eso no implica ni que es mejor, ni que es mayor, ni que es más sabio, ni que es más grande, ni que es más pequeño. Simplemente que tiene un recurso que el otro no tiene. Pero eso no lo hace ser ni mayor ni menor a la otra persona. Todos de alguna manera ignoramos áreas de la vida. El que es mecánico conoce de mecánica. El que es médico conoce de medicina. Pero muchas veces el mecánico no conoce de medicina ni el médico conoce de mecánica. Por eso es que todos somos necesarios. No imprescindibles, pero sí necesarios. Necesarios porque no sabemos cuándo necesitamos uno del otro. El hecho de que yo tenga mucho dinero no quiere decir que no necesite del fabricante de vehículos. No quiere decir que no necesite de aquel, no digamos campesino, sino aquel trabajador de la tierra que produce el alimento, que hace una persona muy adinerada sin alimento. Muere de hambre simplemente. Entonces es importante que podamos comprender que todos sobre esta tierra somos necesarios, que podemos ayudarnos el uno al otro y que podemos compartir de lo que yo tengo y darle al que no tiene tal vez lo que yo tengo. Y no hacerlo de manera, tal vez como decir, un regalo, pero sí colaborar y plantear un esquema de ayuda, tanto para uno como el otro, que podamos convivir y hacer que este mundo, esta nación, este país o esta tierra, de manera global, pueda ser, mientras que estemos en ella, mejor hábitat del compartimiento. En el área social, la prioridad es el prestigio y la autoridad. Cada uno tiene sus demandas y cada demanda tiene un sistema de valores en el cual hay que modelar. El prestigio y la autoridad se adquieren, se ganan con respeto, no con atropello. Hay valores también instrumentales, como los comportamientos mediante los cuales conseguimos los fines deseados. Es decir, yo puedo conseguir un objetivo sin necesidad de maltratar ni de chantajear, ni mucho menos de sobornar a otros. Yo puedo conseguir un objetivo con esfuerzo, sacrificio, entendimiento, capacidades, trabajo, insistencia, persistencia. Eso nos ayuda a posicionarnos dentro de estos valores instrumentales. Hay valores también terminales. Son aquellas metas que el individuo le gustaría conseguir a lo largo de su vida. Por ejemplo, un grado, una educación, una meta de poder llegar a ser director de una institución educativa, una meta de llegar a ser médico. Es decir, hay infinidades de metas que usted puede trazarse en su vida. Pero, ¿cómo se ha llegado a la cúspide de esa meta que usted ha buscado conseguir? ¿Ha llegado a esa meta ejerciendo una cadena de sistemas de valores adecuados? ¿O ha llegado a la meta ejerciendo una cadena de antivalores para lograr el objetivo? Hoy hay muchos que usan los antivalores, no importándole al ser humano, porque lo importante es conseguir la riqueza. Hay 4 cosas que el ser humano busca: poder, riqueza, lujuria, y la otra es conseguir, ¿cuál sería? Fama. Esos 4 elementos los practicó, los vivió un hombre muy sabio llamado Salomón. Tuvo riqueza. Encontramos en la escritura, en la Biblia, que fue uno de el hombre más rico. También encontramos que sobre él no había hombre más sabio que él. Fama, bueno, ni se cuente. La reina del norte vino al reino del sur. Estamos hablando de polo a polo.
a conocer la fama de Salomón. Y cuando lo tuvo enfrente dijo que no había conocido ni siquiera ni la mitad de la sabiduría que el hombre tenía. De la fama que tenía en sabiduría, ella logró constatar que ni la mitad le habían hablado. Era un hombre muy sabio. Y bueno, y en cuanto a la lujuria, el deseo de poseer el sexo contrario, imagínese usted, el hombre llegó casi a 1000 personas, a 1000 mujeres, con las cuales mantenía como concubinas. En ese entonces se les permitía. Entonces, tenemos ese modelo. Pero ese hombre, después que ha logrado todo eso, vive con su perdición. Se perdió. No encontró el camino. Pero es quien nos dice que el todo del hombre es el único que con propiedad, con entendimiento, después de haber vivido tantas cosas, es el único que nos puede decir con propiedad que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos, hablamos de éticas y de valores, porque están concebidos dentro de los valores morales, los valores de conducta, los valores propios del compartir del ser humano. Entonces es importante que comprendamos eso. Nada, absolutamente nada va a sustituir o suplantar lo que el hombre puede lograr para su crecimiento y para buscar en una vida que sí la hay posterior a esta, pues está comprobado hasta científicamente que del cuerpo sale algo una vez que muere. Lo han pesado antes, lo han pesado después, y hay algo que sale. Ese algo es el alma, que ya Dios lo dijo. El hombre no ha creído ni sigue creyendo, pero Dios lo dijo en el alma. Entonces, dentro de esa cadena, como decimos, de principios éticos, de valores, que ese sistema se construye, podemos alcanzar no solo la bendición de Dios en esta tierra para vivir en paz, aún no teniendo dinero, vivimos en paz y en armonía y en amor, porque hay cosas que son de vocación, que las hacemos y nos sentimos felices cuando las hacemos. No solo lograr eso, sino que vamos a lograr también en la vida venidera, después de esta, porque no quiere usted que nada más vino, nació, creció, murió y ya se acabó todo. Nos quedamos en este mundo nada más a trabajar y a comer. No, hay que entender que también necesitamos construir una vida espiritual para ganar un mundo espiritual. También tenemos la clasificación de los valores de acuerdo a su radio de acción: íntimos, personales, familiares, grupales, sociales, nacionales, internacionales, universales, humanos, divinos y naturales. Eso es el sistema de valores dentro de un radio de acción, donde usted tiene poder, donde usted tiene actividad de influencia. Allí podemos encontrar entonces la clasificación de valores de acuerdo a su radio de acción. Es decir, el radio de acción en cada una de estas áreas: en las áreas íntimas, en las áreas personales, en las áreas familiares, en las áreas grupales, en las áreas sociales, en las áreas nacionales, internacionales, universales, humanas, divinas y naturales. Lo divino entra a lo espiritual, de lo cual le he hablado. Muchos a lo mejor dirán que me he extendido un poquito en lo religioso. No, no es religioso. Es la acción espiritual de los sistemas de valores espirituales. Y que tengo que hablarles con un principio. Pude haber tomado cualquier otro, pero tomé este, que es importante. También hay sistemas de valores según sus polaridades, como son los valores y los antivalores, como le hablé anteriormente. Según la disciplina, hay valores éticos, morales, políticos, ecológicos, sociales, económicos, religiosos, culturales y artísticos. Cada uno de ellos, dentro del marco en el cual se encuentra, tienen sus sistemas de valores también. Por ejemplo, en lo religioso ya le he hablado,
en los sociales, lo he hablado, en los económicos. Hay sistemas éticos en la economía. Si usted lo pone, por ejemplo, un sistema ético y responsable, un valor genuino, es cuando usted le da un vuelco de más. Se lo voy a poner algo muy sencillo. Muchos se lo echan al bolsillo diciendo, ay, qué bendición, qué bueno que este hombre me dio un poquito de más. Pero nunca piense que se lo van a descontar cuando cuadre las cuentas con su jefe o con su empleador. ¿Qué es lo más ético? ¿Qué es lo más moral? Regresar a ese amigo, me dio vuelto de más. Saque la cuenta bien y yo creo que aquí hay algo de más. Y eso le corresponde porque si no, usted pagará las consecuencias. Si usamos la empatía, nos ponemos los zapatos, ¿nos gustaría que nos sucediera a nosotros eso, que nos cobraran? No. Entonces, ¿por qué permitir hacérselo al otro? Eso lo pone uno de los económicos, tan sencillo. Para no extendernos mucho en lo que son los políticos, los ecológicos, los culturales. Y lo de los éticos ya hemos hablado. También existe la bipolaridad de los valores. Todo valor tiene como una de sus características la bipolaridad, es decir, tiene un antivalor. Es decir, que los valores son bipolares, son dos. Es decir, es la genuinidad del valor, pero también está el contra del valor, al cual llamamos antivalor. Les voy a mostrar aquí, quisiera que vean las dos diapositivas que les voy a mostrar como ejemplo, y vamos a detallar, vamos a irla viendo, yo les voy hablando y ustedes van a ver las tablas, los que son tablas de valores y tablas de antivalores, para que podamos tener una referencia de lo que son los valores y los antivalores. Y no nos podemos construir o hacer una construcción o una edificación sobre fundamentos de antivalores porque se derrumban muy fácilmente. Tenemos que construir bajo elementos de valor propios y valores exactos y valores precisos en una cadena de fundamentos que nos van a ayudar a una construcción fuerte, saludable, digna, que va a servir para durar mucho tiempo, tanto para con nosotros y para los descendientes nuestros. Entonces aquí tenemos, veamos esta diapositiva con detenimiento. Aquí por lo menos vamos a hablar del valor de la verdad. El valor de la verdad tiene un antivalor por defecto y un antivalor por exceso. Y en el medio, en la columna del medio, usted va a ver los valores. Entonces, vamos a hablar del antivalor por defecto, es ofuscamiento. El valor es la racionalidad y el antivalor por exceso, intelectualismo, que se considera muy intelectual, no es tan racional y cae en el ofuscamiento. Vamos a tomar otro, no lo voy a tomar todos, son muchos porque viene otra tabla después, ya tomé unos 4 o 5. Vamos a tomar también la parcialización, el valor que es que debemos ser imparciales. Sin embargo, la naturalidad del ser humano lo conlleva a hacer parcialización. ¿Por qué se parcializa? Bien sea por afinidad, por consanguinidad, familiaridad, por amistad, por interés, por beneficios. Entonces, cualquiera de ellas cambia la naturalidad por la parcialización, que es un antivalor por defecto. En vez de permanecer en el valor que es autenticidad o imparcialidad, mejor dicho. Imparcialidad y en la autenticidad. Vamos a tomar otro. Irreflexibilidad. En vez de ser reflexivo o reflexivo, es reiterativo, es decir, que sigue sin entender, sin pensar si el otro o la otra tiene o no tiene razón. No se detiene, busca argumento, investiga, sino que se mantiene en una posición cerrada
que debe ser como él piensa o ella piensa, como él cree o ella cree, y no hay quien lo mueva, es inamovible. Es una persona irreflexible, es decir, no tiene capacidad de pensar, de ver si está o no está en lo correcto. Entonces, el valor reflexibilidad lo ayudaría a comprender dentro de si tiene o no hay razón en el otro. ¿Y cuál sería el problema de aceptarle si logra encontrar que el otro tiene razón? La incoherencia. Debemos ser, el valor es coherente, ser coherente. Sin embargo, el racionalismo, ¿qué es racionalismo? Tener conciencia, ser racional, ser entendido. Pero si no soy entendido, no tengo entendimiento, no tengo educación, no tengo planteamiento de sustento de aprendizaje, entonces no hay coherencia, y al no tener coherencia soy incoherente, sí, que lo que estoy diciendo no concuerda con lo que es la realidad. Es decir, cuando digo para arriba, poniéndolo así, es que voy para abajo, o digo voy a la derecha y estoy caminando hacia la izquierda. Eso es incoherencia. Con eso, bueno, más o menos puedo darle respuesta a lo que son los antivalores por efecto, los antivalores por exceso. Pero también tenemos el antivalor por defecto y antivalor por exceso. Aquí lo tenemos también en otro orden, por lo menos con la palabra rectitud. Desorden. El valor es orden. Y para tener orden es que debemos ser meticulosos, conocer cada cosa donde va, prepararnos para conocer que una cosa va antes que la otra, o después que la otra, o en el medio antes o después que la otra. Pero cuando no conocemos ese orden, las colocamos de una manera desordenada, un rompecabezas. En vez de ponerlas de manera coherente y ordenada para que den el dibujo o la figura que nos debe dar, lo ponemos de manera desordenada y creemos que armamos el rompecabezas. No tenemos meticulosidad, entonces no queda de una manera, no es rectitud. Entonces, al no ser de manera correcta, no hay rectitud. Cortesía. El antivalor por exceso es melosidad y el antivalor por defecto es grosería. La melosidad es como quien dice el ser una persona, bueno, aquí en Venezuela le dicen una palabra muy grotesca, ¿no? Pero la melosidad es como quien dice estar buscando mucho, la palabra melosa quiere decir ser consecuente mucho con la persona sin tener aún la razón, sin tener una cadena, vamos a decir, de valor, un sistema de valores con exactitud, sino que aunque sabe que está equivocado, siempre le está buscando a la persona ser meloso, ser de una manera adulante, mejor dicho, es una persona adulante, esa es la palabra, una persona adulante. Pero cuando la persona tampoco es cortés, pasa a ser grosera que con sus actitudes, con su altanería, levanta el tono de voz, no tiene argumentos para definir lo que debería ser cortés. Por ahí dice que lo cortés no quita ser lo valiente, y es cierto, lo cortés no quita ser lo valiente. Yo puedo demostrar una situación que no es de esa manera, siendo aún, no teniendo mucha cortesía, pero sí siendo paciente en explicarle a la persona, y eso me hace ser cortés. El respeto, muchos lo ven como una sumisión, meterse por debajo del otro, tolerar todo lo que el otro haga, todo lo que el otro diga, cómo lo haga, cómo lo presenta. Eso no es respeto, eso es sumisión. Ese es un valor por exceso. Y un valor por defecto es el irrespeto, el no entender que el otro tiene razón, que el otro está sobre él, que tiene que guardar consideración hacia otra persona, sino que le falta los respetos, alterando sus emociones y haciendo un planteamiento irrespetuoso al otro para que el otro se altere, faltando a las condiciones sociales, a las condiciones éticas, a las condiciones morales,
a las condiciones de convivencia. Eso es un irrespeto. Hablando con palabras toscas, groseras, hablando incluso con palabras retadoras, no son, eso es un antivalor por defecto. Bueno, aquí tenemos una lista que se la vamos a dar a su consideración y que creo que la tienen también en el material que se les ha asignado y se les ha entregado para que ustedes puedan evaluar cada una de ellas y hacer un diagnóstico en cuanto a lo que serían los antivalores por defecto, el valor real y el antivalor por exceso. Quiero con esto no ahondar más, sino dar por finalizado esta materia con esta cuarta ponencia, esperando una vez más que pongan dedicación y trabajo a las asignaciones que se les han planteado en el SILAB. Me gustaría ver buenos trabajos realizados y me gustaría ver que de manera justa usted se gane una buena nota y que la nota que tenga la representa entendiendo y asumiendo un sistema de valores éticos y morales, de saber que usted no se copia, sino que todo lo ha logrado por su propio esfuerzo, por su propio medio, por su propio estudio. La gracia, la paz y la bendición del Señor a su vida. Un gran abrazo y nos veremos en nuestra próxima materia. Han concluido con esta primera materia en cuanto a lo que se refiere a las ponencias de lo que se conoce en el Centro de Información Académica como los estudios de antropología bíblica. Bendiciones.